yo te diría que esto es un proceso que comenzó, a mi entender, antes de la pandemia, ¿no? Las actividades de protección civil, como se denomina lo que estamos haciendo, las Fuerzas Armadas las vienen realizando hace bastante tiempo. Lo que pasa es que quizás estaban focalizadas en puntos, en lugares específicos, y la llevaban a cabo menores cantidades de efectivos, es decir, despliegues menores, ¿no? Si vos recordás las inundaciones de La Plata, claro, las trágicas inundaciones de La Plata, bueno, el esfuerzo principal de protección civil lo llevaron a cabo las Fuerzas Armadas, pero también en un tema específico, en un lugar, por un tiempo determinado, más corto quizás. Bueno, todos los elementos nuestros están organizados, equipados e instruidos para desarrollar como una misión subsidiaria a la misión principal de la fuerza, lo que llamamos esto, ¿no? Operaciones de protección civil, que no es ni más ni menos que poner a disposición de la población nuestros recursos humanos, materiales y todo el expertise nuestro en apoyo de la comunidad, ¿no? Hemos efectuado más de 160 vuelos de repatriación de personal connacionales que estaban varados en el exterior y varados inclusive dentro del propio país, porque vos recordarás también que hubo restricciones para moverse dentro de las provincias, sobre todo al comienzo, y quedó mucha gente varada de una provincia haciendo turismo en otra provincia o haciendo otras actividades, y que hubo que hacerla llegar cuando no se podía transitar a veces entre provincias. Y bueno, nuestros medios aéreos también estuvieron empeñados a eso, ¿no? A llevar a todo el personal de connacionales desde el exterior o aún dentro del país a sus lugares de residencia. Estamos hablando con Juan Martín Paleo, últimas preguntas, y le agradecemos mucho el contacto con nosotros. Es el jefe del Estado Mayor Conjunto, y una pregunta más geopolítica e internacional contemporánea. Está claro, ¿no? De la década del 70 hasta comienzos de la década del 80 se vivió, y en realidad a lo largo de todo el siglo XX en la Argentina, o gran parte del siglo XX, se vivió lo que se llamó la constitución del partido militar, como un actor político en la disputa del poder y la representación del poder por parte de los militares, y eso fue, bueno, ya sabemos las consecuencias que ha traído eso para la Argentina y para la región, no hace falta profundizar. Pero quiero destacar lo que está sucediendo un poco en la región, el papel que ha tenido la represión interna en las Fuerzas Armadas en Chile, el papel que ha tenido en la destitución de Evo Morales las Fuerzas Armadas en Bolivia, el papel que ha tenido en la represión de las protestas sociales las Fuerzas Armadas en el Ecuador, y en particular del que es el hermano mayor y la potencia subregional en Sudamérica. Estamos hablando de Brasil. Hay una cantidad de bibliografía al respecto en la relación entre Argentina y Brasil, y la relación Argentina y Brasil en cuanto al vínculo de sus Fuerzas Armadas. Y hoy Brasil está viviendo una situación muy particular, ¿no? Hay un capitán retirado que ejerce la presidencia, hay un general 5 estrellas que es el vicepresidente, hay una cantidad de militares ocupando lugares claves, tanto es así que hay más militares en el gabinete actual de Brasil que en el último tramo del último presidente militar, que fue João Figueiredo. En el último gabinete de Figueiredo había más civiles que en el gabinete actual de Bolsonaro, ¿no? Un poco para ejemplificarlo de alguna manera. Y la Argentina pareciera ser que es como una isla, una excepción, donde las Fuerzas Armadas están muy encolumnadas detrás de la Constitución, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, según emana de la propia Constitución y demás. ¿Cómo observa usted, y ahí va la pregunta, general Paleo, cómo observa usted lo que está sucediendo en la región, sin sacar el tema Colombia, Venezuela y agregarle otros elementos? ¿Cómo lo observa? Mira, Daniel, yo creo que, bueno, cada país tiene su historia. Estamos en una región,
hay aspectos en los que tenemos similitudes, raíces comunes, pero también tenemos aspectos que son muy particulares de cada país. Como vos bien dijiste, o creo que es la idea que quisiste traslucir, y es lo que yo pienso, durante muchas décadas las Fuerzas Armadas en nuestro país fueron factor de inestabilidad política. ¿Coincidimos en eso? Sí. Bueno, yo creo que hoy, y es nuestro desafío y creo que lo estamos cumpliendo, justamente queremos que las Fuerzas Armadas de Argentina sean un factor de estabilidad para el país. Exactamente lo opuesto, por el problema. Eso, como vos decís bien también, ya sabemos y lo experimentamos en carne propia de que evidentemente no es lo correcto. El gran desafío por eso para nosotros es ese que te acabo de decir, pasar a ser un factor de estabilidad para la nación. Y a nivel regional, que Argentina sea un factor de estabilidad de la región, porque como bien vos dijiste, en nuestro país no están ocurriendo un montón de cosas que estamos viendo que van replicándose de alguna u otra forma con mayor o menor intensidad en los países que nos rodean. Creo por eso que quizás es muy ambicioso, pero creo que algo también tiene de realidad, es que nos estamos comportando como un factor de estabilidad para la región. No veo bajo ningún concepto la posibilidad de que ocurran en Argentina situaciones como la que puede estar viviendo Brasil, porque es otro contexto político. Lo mismo en Chile respecto del empleo de sus Fuerzas Armadas, ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera como ocurrió en otros países. Creo que lo nuestro, y por eso creo que lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar una política de defensa propia, nuestra, no copiar modelos extranjeros, pero desde lo político, es decir, debe responder a nuestra idiosincrasia. Y nuestra idiosincrasia evoluciona hacia esto. Los militares tenemos misiones que las establece claramente la Constitución Nacional y sabemos que nos marca qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Creo que hay una conciencia generalizada en los integrantes de las Fuerzas Armadas y creo que hay una conciencia generalizada también en la política y aquellos políticos que se desempeñan en el ámbito de la defensa y que tienen por eso la responsabilidad de la conducción política de la defensa. Conducción política de la defensa que no se basa nada más o no se trata nada más de ponerse al frente de los militares, presidir las formaciones y impartir órdenes. La conducción para nosotros, doctrinariamente inclusive así está definido, abarca el planeamiento, la organización, la dirección, la coordinación, o sea, mirá la cantidad de tareas que te estoy diciendo, funciones, que en términos de teoría de las organizaciones sabemos que cada una lleva una serie de actividades y tareas propias que no son menores. Es todo un combo, decir, la conducción política de la defensa. Y por eso para nosotros es muy positivo ver que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como te dije al comienzo, y el ministro de Defensa son los que toman las necesidades del personal de las Fuerzas Armadas y de organización, de equipamiento, de presupuesto, de haberes, y las toman como propias porque es responsabilidad de la conducción política de la defensa. Entonces, creo que estamos transitando un modelo virtuoso. Tenemos que profundizarlo y perfeccionarlo.